Orar es hablar con Dios, es hablar con nuestro Padre Celestial para adorarle, alabarle, darle gracias y pedirle toda clase de bienes. Bienvenido a tu canal, Vive tu Fe. Orar es hablar con Dios, así es. Esto nos sirve para manifestarle a Dios nuestro amor, tributarle el honor que se merece, agradecerle sus bienes, ofrecerle también todos esos beneficios que nos ha dado, como por ejemplo nuestros trabajos, las cosas buenas que tenemos, y también para pedirle consejo en nuestros sufrimientos y en las cosas que tenemos de nuestra vida, confiarle también a las personas que amamos. Todos los asuntos que nos preocupan los podemos desahogar en Él. Podemos hablar con Dios con sencillez, con naturalidad, hablarle con las propias palabras. Se puede orar con fórmulas ya hechas o también con fórmulas espontáneas. Podemos orar repitiendo siempre la misma frase. Pero es muy importante también aprender a orar sin tanta palabrería que no es necesario porque Dios ya sabe lo que necesita nuestro corazón. La oración es conversación. Sabemos muy bien que se puede conversar de distintas maneras y algunas veces la conversación es un simple intercambio de palabras. Pero la conversación profunda se da cuando intercambiamos pensamientos, cosas del corazón, nuestros sentimientos. Cuando intercambiamos en una palabra nuestro yo. Podemos hablar con Dios de nuestras alegrías, de nuestras penas, éxitos, fracasos, también de nuestros deseos y de nuestras preocupaciones. Para hablar con Jesús, no hay como acudir al Evangelio, con la misma naturalidad que todos usaban hablar con Él cuando Él estaba entre nosotros. Así nosotros debemos hacerlo cuando leemos las páginas del Evangelio. Cualquier situación nuestra se puede exponer entre las líneas que leemos del Evangelio. Por ejemplo, como decía el ciego, Señor, que vea. O también como le pedía la samaritana, dame de esa agua para no tener más sed. Recuerda aquello que le decían los discípulos, Señor, enséñanos a orar. O como cuando le gritaron los apóstoles en la barca cuando ésta se hundía, Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, mándame a ir a ti, así le decía San Pedro. Y ten compasión de mí, que soy un pobre pecador, murmuraba el publicano. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquella humildad con la que le suplicaba el leproso. Orar es pensar en Dios amándolo. ¿Por qué orar? Porque creo en Dios, sé que me ama y deseo decirle que le amo. Por eso la oración incluye la adoración, que es ese reconocimiento de la grandeza, de la majestad de Dios, la alabanza de su infinita bondad y de su misericordia. Ese ofrecimiento incondicional a realizar la voluntad de tan altísimo Señor. La súplica del perdón, el reconocimiento de la pequeñez del que ora. Oramos porque es también una acción de gracias por tantas bendiciones y favores recibidos, muchos de ellos que ni siquiera nos damos cuenta. La petición humilde de la ayuda, de la gracia y el favor de Dios para tantas necesidades. Para hablar con Dios no es necesario pronunciar palabras materialmente. Se puede hablar también solo con el corazón. Por eso hay que orar con palabras, porque es una oración vocal, pero también podemos orar meditando, en textos bíblicos o en alguna lectura de vida de santos. También podemos orar contemplando a Dios en la naturaleza, en el silencio y en el amor. La oración no es un método. Recuerda, la oración no se aprende. Esta va saliendo sola porque es una gracia de Dios. Lo mismo que no se aprende a reír o a llorar. La oración
es algo espontáneo que nace del corazón que ama a Dios. Eso sí, que la oración debe hacerse con atención y reverencia, pero sobre todo con una firme confianza de que si aquello que pedimos conviene, Dios concederá lo que pedimos, pero que no podemos anteponer nuestra voluntad a la de Dios. Tenemos que estar abiertos a la voluntad de Dios, que siempre será mejor y más perfecta de aquello que nosotros deseamos. Hacerla con fe muy firme. Además, no debemos olvidar que todas nuestras oraciones las escucha Dios, que ninguna sola se pierde, ninguna es inútil o estéril. Por eso dice San Pablo, orad sin cesar. Y San Agustín también dice, orad con el deseo, aunque calle la lengua. Si deseas amar, ya estás amando. Tu deseo es oración. Si deseas siempre, tu oración es continua. La perseverancia en la oración es fundamental porque Dios ya sabe lo que deseamos, pero Él quiere que se lo pidamos, aunque a veces nos haga esperar. Por eso Santa Mónica tardó 30 años en conseguir la conversión de su hijo San Agustín. Es necesario orar y orar a menudo, porque Dios así lo manda. Pedid y recibiréis. Y es necesario orar siempre y no desfallecer. Pero además porque ordinariamente Dios no concede gracias espirituales y materiales si no se las pedimos. Pero te advierto que la oración bien hecha no es la recitación de plegarias que se repiten distraídamente, solo con los labios. La verdadera oración pone siempre en movimiento el corazón. Santa Teresa dice que orar es un trato amoroso con Dios. No pedimos para obligar a Dios que cambie sus planes, porque eso es imposible. Tampoco pedimos para informarle de lo que necesitamos, porque Él ya lo sabe. Ni tampoco para convencerle para que nos ayude, pues lo desea más que nosotros mismos. Le pedimos porque Él quiere que lo hagamos para colaborar con Él en lo que Él quiere concedernos. Dios ha determinado concedernos algunas cosas a condición de que se las pidamos bien y que sean vinculadas en nuestra oración. Pero si no las pedimos, nos quedamos sin ellas. No se trata de que Dios cambie su voluntad, sino de que nosotros cumplamos esa condición que Él quiere y que ha señalado para concedernos sus gracias. Por eso, la doctrina católica nos enseña que para salvarnos nos es necesario orar, que sin orar no podemos permanecer mucho tiempo sin el pecado, que aún para muchas cosas humanas es necesario y conveniente la oración, y que si oramos frecuentemente pidiendo a Dios nuestra salvación, nos salvaremos seguro. Y termino esta pequeña reflexión con aquellas palabras de San Pablo que nos dice que con la oración se pueden vencer todas las tentaciones. Para ello te recomiendo que leas la carta a los Corintios 10:13. Que Dios te bendiga.